Bueno, pues es el momento de hablar de salud a través de Laboratorios Lister. Está con nosotros el químico Sergio Salazar Lozano, a quien le agradecemos estés hoy con nosotros. Sergio, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Oye, y hoy que vamos a hablar acerca de este laboratorio con el que cuenta Laboratorios Lister, que es sobre el diagnóstico molecular. ¿Qué significa esto? Pero me da la idea de perfección. Sí, claro, mira, el diagnóstico molecular está basado básicamente en el estudio de ácidos nucleicos, es decir, DNA o RNA. Entonces, hablamos de la información genética, por ejemplo, contenida en el genoma, digamos, a lo mejor de una bacteria, o en el genoma humano, o en el genoma de una célula cancerígena. Porque estas, digamos, son las tres grandes áreas que habitualmente uno puede dividir los estudios clasificándolos ya sea en infecciosos, en genéticos y en oncológicos en un laboratorio de diagnóstico molecular. Y entonces en infecciosos caen, por supuesto, hongos, bacterias, virus, incluso parásitos, ¿verdad? En general. Entonces, y todos estos se pueden analizar y se pueden identificar, por ejemplo, a través de un análisis molecular, ¿verdad? En donde la identidad del agente patógeno quede revelada con una certeza absoluta, ¿verdad? Ahora, no solamente la identidad, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio de sepsis en el que no solo analizamos la identidad de las bacterias o hongos que pueden estar generando la sepsis en el paciente, sino también la resistencia a antibióticos codificado en el genoma de esa bacteria que está generando la sepsis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la información trasciende la pura identidad y no solo ahí. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros la carga viral de VIH, realmente lo que estamos nosotros haciendo es estamos cuantificando la actividad de replicación del virus y por eso le podemos nosotros asociar una magnitud. Entonces, cuando decimos tiene tantas copias el paciente, lo que le estamos, el médico cuando ve eso y lo que el médico sabe es, el virus está activo, eso es lo mínimo porque hay copias, ¿verdad? De alguna forma, pero lo otro es, está activo y está muy poco o más o menos activo en base al número de copias que somos capaces de detectar. Entonces, cuando él aplica un tratamiento, podemos ir viendo si este es eficiente, cómo va bajando su carga viral hasta niveles indetectables. Entonces, realmente aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Mi punto es, no solamente sirve para identidad, sirve para identificar algunas otras características que son muy importantes conocer de la intimidad, en este caso del genoma de algún agente infeccioso, a su vez la actividad del mismo. Ahora, eso enfocado solamente en lo que es infeccioso. Pero en lo genético, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio para, tenemos muchos genéticos, tenemos algunos, pero por ejemplo uno para identificar atrofia espinal, que es una enfermedad hereditaria, y lo incluimos en el tapiz metabólico neonatal. Es un estudio molecular, lo hacemos a través de PCR, y lo que hacemos ahí es identificamos mutaciones en el gen SMN1, ¿verdad? Que es el responsable de este padecimiento que es genético, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros podemos detectar la mutación. Dependiendo de las mutaciones, muchas de estas enfermedades genéticas, digamos que las manifestaciones clínicas dependen de la identidad de la mutación, porque hay mutaciones que de repente pueden generar una proteína deficiente, que si su ubicación celular es en la membrana, a lo mejor le impide llegar a la membrana y por lo tanto no puede llevar a cabo ninguna función. Tal vez sí llegue a la membrana, pero su función esté muy disminuida. Si su trabajo es introducir iones cloruro, como ocurre con el gen CFTR en fibrosis quística, a lo mejor no va a estar haciendo bien su trabajo y entonces las manifestaciones serán, en el primer caso donde ni siquiera llega a la membrana, muy graves porque hay ausencia absoluta. En el segundo caso donde sí llega pero su actividad está muy disminuida, seguramente el cuadro será un poco menos severo, pero existirá el cuadro. Y entonces mi punto es, hay una correlación entre el genotipo, es decir, la caracterización y la identificación adecuada de la mutación, y el fenotipo, es decir, cómo el organismo manifiesta la enfermedad, con qué gravedad se da el cuadro y características del mismo. Por ejemplo, en el caso nuevamente de fibrosis quística, hay pacientes que son pancreáticos suficientes y pancreático insuficientes. Y la suficiencia pancreática tiene que ver con el genotipo que está dando la enfermedad, por ejemplo. Entonces,
Y el oncológico es sumamente importante igual porque se pueden reportar perfiles. Nosotros hacemos uno de leucemia, que finalmente la leucemia es un cáncer, pero en células sanguíneas. En la sangre, sí. Y entonces identificamos qué translocación cromosómica específica se está observando, qué mutaciones están generando los quiebres, etcétera, etcétera. Y esto nos permite identificar el tipo de leucemia de la que se trata y algunas características clínicas que esperaríamos encontrar en estos pacientes. En el caso del cáncer, no solo eso, muchas veces es si van a responder o no van a responder un tratamiento, como ocurre con HER2/neu, por ejemplo, en cáncer de mama. Entonces, hay mucha información aquí. No, hombre, qué ya sé que se nos acaba el tiempo. El punto es, esto lo hacemos nosotros aquí en Tampico. Tenemos más de 20 años que lo hacemos. Tuve la fortuna de que, bueno, se me compró el proyecto, por decirlo así. Arrancamos con VIH, ya tenemos más de 20 años. Somos uno de los laboratorios que tiene el menú más amplio de estudios, es decir, activamente hacemos más de 40 y tantos, casi 50 estudios moleculares, ¿verdad? Y entonces, y bueno, pues... No, pues es un gran progreso en nuestra zona tener laboratorios Lister y más con esto de los laboratorios de diagnóstico molecular, algo que seguramente ha revolucionado totalmente en cuanto a enfermedades. Ya escuchamos estos 3 tipos de estudios que se realizan, lo cual, bueno, pues viene a hablar también de que se pueden detectar tantas cosas que podría salvar muchas vidas, mejor dicho, puede salvar muchas vidas y lo mejor de todo, tener una mejor calidad de vida, que sobre todo eso es lo que más queremos. Muchas gracias, que te vaya muy bien y qué gusto ver a tu papá, el químico Sergio Salazar, que hoy nos está acompañando también aquí en el programa. Muchas gracias, bienvenido, ojalá que nos visite nuevamente. Gracias a los dos Sergio Salazar. Nosotros vamos a continuar con más, recuerden que es Laboratorios Lister.